¿Esto es necesariamente así? ¿Esto ha de ser necesariamente así? Pues ya hemos visto que históricamente no ha sido así y, a su vez, hoy en día no es así en todas partes. Es decir, la idea de que el Estado tiene que ser un Estado gigantesco que absorba, que parasite la mitad o más de la mitad de lo que genera, de la riqueza que genera un trabajador dentro de la sociedad, no es algo que tenga por qué darse. Aquí tenéis países con distintos grados de prosperidad, pero en general países más o menos desarrollados, cuyo Estado, aún siendo mayor de lo que lo era durante el siglo XIX, es decir, incluso desde una óptica liberal podríamos considerar que estos Estados son muy grandes, aún así son Estados sustancialmente más pequeños que los Estados europeos e incluso que Estados Unidos. Lo digo porque muchas veces se dice, no, es que España tiene un peso del Estado sobre el PIB menor que la media europea. Sí, ¿y qué? Es que la media europea es un club de atracadores profesionales. Entonces, tener una media... Tener un Estado que pesa algo menos que un club de mafiosos expropiadores, pues sí, nuestro Estado no ha sido capaz de llegar a ese extremo todavía, pero no te compares con ese club. Compárate con lo que podrías tener o con otros países que han restringido un poco la voracidad tributaria. Entonces, incluso dentro de Europa tenemos un país como Suiza, que no sé si por casualidad o no, yo creo que más bien no, es el país más próspero dentro de Europa, que tiene un Estado que pesa el 33% del PIB, que ya es bastante, pero es que estamos hablando de entre 10 y 15 puntos menos que el resto de Europa. Y luego tenemos Hong Kong o Corea del Sur, 28% del PIB, Chile, que quizás sea el más pobre dentro de esta clasificación, pero bueno, 26% del PIB, Taiwán, 16% del PIB, y Singapur, el país más rico del mundo, 15% del PIB. Entonces, si Singapur o Taiwán, me da igual, son capaces de funcionar tan bien como lo hacen, con un Estado del 15 o del 16% del PIB, y que no se diga que Singapur es porque es una ciudad-estado y, por tanto, obviamente ahí hay ciertas economías de escala, pero ya hemos visto que el grueso del gasto público estatal es transferencias sociales. Y en transferencias sociales lo mismo da que sea una ciudad o que sea un Estado gigantesco. ¿Vale? A lo mejor gastan algo menos en servicios comunitarios, pero ya hemos visto que eso era nada, prácticamente nada del PIB, el 1, el 1,5%. ¿Vale? Entonces, si Singapur o Taiwán son capaces de funcionar hoy en día en la sociedad moderna con estados muchísimo más pequeños, estados que son un tercio, 30 puntos del PIB inferiores a los de Europa o Estados Unidos, y son capaces además de funcionar, porque uno podría decir, oye, pues más o menos se apañan, no es que tengan resultados espectaculares, pero más o menos funcionan. Bueno, es que solo con eso ya serían preferibles, porque estamos diciendo que el Estado, para recaudar 30 puntos de PIB, está violentando la propiedad privada de los ciudadanos. Por tanto, si te ahorras, si eres capaz de evitar un atraco tan masivo como ese y funcionar más o menos igual que otros estados que atracan mucho más, pues será preferible el estado que atraca menos. Pero es que además funcionan mejor. Son mucho más prósperos y los propios servicios públicos que proporcionan esos estados son mucho más eficientes. En parte a lo mejor se debe a sus sociedades, pero en parte también porque un Estado que intenta hacerlo todo, por necesidad, tenderá a hacerlo todo mal. Porque no es posible, ni tampoco una empresa, una empresa que lo intentara hacer absolutamente todo, sería una empresa deficiente que sería barrida por la competencia, porque surgirían otras empresas enfocadas en hacer solo una cosa, que la harían mejor, y el cliente, el consumidor, escogería esas. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí no puede haber competencia, porque aquí no se deja al ciudadano que se desvincule de un Estado y se vincule a otras organizaciones que proporcionan esos mismos servicios. El ciudadano es un consumidor cautivo de lo que proporciona el Estado de manera muy ineficiente y cara. Y lo toma o lo toma, porque ni siquiera lo puede dejar. Entonces, si hay hoy en día Estados
mucho más pequeños, que funcionan mucho mejor, incluso desde la óptica del propio Estado, con burocracias mucho más eficientes y servicios públicos mucho menores, ¿cuál es la lógica de mantener, de perpetuar estados hipertrofiados? Pues la lógica no es la de la conveniencia, no es la lógica del bienestar de la población, es la lógica del bienestar del Estado. Porque en nuestras sociedades tenemos una burocracia gigantesca que vive y se reproduce de parasitar a la población. Entonces, si tú tienes un parásito tan grande y tan enquistado, obviamente el parásito no se va a querer quitar, no se va a querer ir. Al contrario, lo que va a intentar es crear colonias cada vez mayores. Y eso es lo que está haciendo el Estado, y por eso la necesidad de luchar contra ese parásito que te está chupando la sangre. Por hacer un escenario alternativo, para que veamos cuán verosímil o inverosímil es reducir de manera sustancial el tamaño del Estado en nuestras sociedades actuales. Hemos visto antes lo que pesa el Estado moderno en Europa. 50% del PIB. Ya he desgranado las distintas partidas. Bueno. Imaginad, como era así antes, es que tampoco hace falta ciencia ficción, como era así antes, sanidad cero. Políticas económicas prácticamente cero, o si hay alguna infraestructura que no pueda construir el sector privado, que ya sería sorprendente, pero bueno, por considerarlo, 1% del PIB. Educación, cero. Defensa y orden público, bueno, se mantiene. Obviamente, subvenciones y todo a ocio, cultura y religiones, cero. Servicios comunitarios y protección medioambiental se mantiene algo porque, bueno, es en cierto punto, pues alcantarillado, alumbrado, mantenimiento de bosques, etcétera, es necesario. Burocracia reducida extraordinariamente. Entonces, y protección social, se deja algo. Y ahora vamos a ver, porque a veces no somos conscientes, nos dicen, no, es que el Estado existe para reducir la pobreza a costa de los ricos. Bueno, protección social es el 20% del PIB, ¿vale? Vamos ahora a calcular cuánto realmente puede hacer falta para evitar la pobreza que podríamos considerar extrema en capas amplias de la sociedad. Y con eso yo creo que os podéis empezar a plantear, si ya no lo tenéis muy claro, que ese 20% del PIB, desde luego, no va a luchar contra la pobreza. Ese 20% del PIB va a mantener a la población cautiva del sistema de redistribución horizontal de la renta que proporciona el Estado. Es decir, el Estado te quita dinero a ti para dárselo a él y le quita dinero a él para dártelo a ti. En lugar de dejarte a ti que tengas tu dinero y a ti que tengas tu dinero, se ha de entrometer en medio para que él sea el que parta y reparta, y por tanto todos dependáis de él. Porque la redistribución de la renta, esto lo dice el profesor Bastos y tiene mucha razón, no es de ricos a pobres o de pobres a ricos, no, es de todos hacia el Estado. Y luego el Estado es quien decide cómo esa renta de la que se ha apropiado él, cómo hace disposición de ella en función de sus intereses y de sus necesidades.